Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios con el tema Emprender con tecnologías emergentes. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. La pandemia del COVID-19 y la crisis económica en que derivó han acelerado tendencias que, si bien ya tenían décadas desarrollándose, se manifiestan ahora como cambios profundos en la manera en la que vivimos y también vivimos la vida empresarial y emprendemos. En los últimos meses hemos presenciado más avances en la transformación digital de las organizaciones que los que se habían dado en los últimos 5 años. Como consecuencia, las acciones de las empresas de tecnología han experimentado un repunte sin precedentes ante la creciente demanda de sus productos y servicios digitales. Y pareciera, por supuesto, no ser coincidencia, pues que también estamos presenciando en esta etapa el surgimiento de empresas así llamadas unicornio, que son aquellas que han conseguido capitalizaciones superiores a los $1,000 millones. Muchas de estas empresas precisamente apalancadas en el comercio en línea y la digitalidad. En el marco de cambios y transformaciones, pues, que estamos viviendo, se presentan grandes oportunidades para los emprendedores y emprendedoras y para startups innovadoras que, mirando hacia el futuro, logren entender los nuevos problemas, necesidades y aspiraciones de sus clientes y así consigan generar soluciones realmente novedosas, innovadoras, aprovechando, pues, las tecnologías emergentes. Para platicar de este tema tan interesante tenemos a Pedro Carreón, quien es profesor investigador y director del MBA Online y del MBA en la sede Guadalajara de EGADE Business School. Muy bienvenido, Pedro, qué gusto tenerte con nosotros. Y tenemos a un servidor, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Pues, Pedro, has hecho mucha investigación, haces mucha docencia sobre temas de emprendimiento y el uso de estas tecnologías emergentes en el campo emprendedor. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿qué tan preparados están los emprendedores en América Latina para enfrentar los retos que implica desarrollar nuevos productos y ofertas de valor basadas en, por ejemplo, inteligencia artificial, blockchain, big data y otras formas de tecnología emergente? Hola Jaime, muchísimo gusto de estar aquí acompañándote con este interesantísimo tema. Y como bien mencionas, bueno, pues es imperante, ¿no?, el promover el emprendimiento con tecnología emergente. Para responder a la pregunta, me gustaría primero definir de una manera muy simple qué es esto de emprender con tecnología emergente. Estas technology ventures de las cuales se habla hoy día mucho en los medios. Y no es más que aquellas entidades de negocios, Jaime, que buscan desde un inicio, desde una etapa muy temprana, desarrollarse y crecer explotando tecnologías que les permitan llevar al mercado productos y servicios que les faciliten una rápida expansión y crecimiento exponencial. A grandes rasgos estamos hablando entonces de escalabilidad. Esa es la palabra clave detrás del emprendimiento con tecnología. Ahora, lo que comentas es interesante ver qué sucede en Latinoamérica para emprender con tecnología emergente. A mí me gustaría primero decir dónde estamos y luego dónde quisiéramos estar. Y para decir dónde estamos, quisiera hacer referencia a un estudio por ahí que salió de la aceleradora Endeavor, precisamente concretamente de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Ellos pues entrevistan a una muestra de emprendedores y nos dan un perfil muy claro de cuál es el tipo de emprendedores que son los que están detrás de la inteligencia artificial, del Big Chain y todas estas tecnologías que mencionas. Aquí para destacar es interesantísimo ver, por ejemplo, que de los emprendedores, pues andan en un promedio de 34 años de edad,
Muchos de ellos tienen el nivel de licenciatura e incluso hasta posgrado. Esto habla de una alta correlación entre los emprendedores de tecnología con la educación. Y algo que destaca es que traen una experiencia previa. No solo eso, en varios trabajos, sino también en posiciones directivas. Y eso, bueno, pues nos hace ver que el emprendimiento de tecnología emergente pues está siendo hoy día liderado por gente que tiene un cierto nivel de preparación y educación, sobre todo en carreras STEM. Si bien las carreras STEM no son dominantes totalmente en el mundo del emprendimiento, sí lo son cuando queremos hablar de tecnologías emergentes. Pero algo que también llama mucho la atención, Jaime, y es donde estamos nosotros como escuela de negocios, es que también hay muchos emprendedores que sin ser de carreras STEM o bien que tienen un posgrado como un MBA, están detrás de los grandes emprendimientos con tecnología emergente. Aquí quisiera hacer un paréntesis, Pedro. Cuando hablas de carreras STEM, y esto para la audiencia, pues estamos hablando de carreras, trayectorias, temáticas profesionales centradas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y haces una muy correcta precisión, Pedro, en el tema de la escalabilidad, que es que sean emprendimientos que puedan rápidamente hacerse de un alto volumen o de clientes o de interacciones o de transacciones. Entonces, de manera que haya pues, lo que se llaman economías de escala. Y me encanta también, Pedro, que haces mención de la importancia que suele tener que estos emprendedores, emprendedoras, tengan ya experiencia previa como directivos en una industria, porque a menudo si no has estado en una industria y no conoces los vericuetos, las necesidades, las oportunidades que hay también de proveeduría, por ejemplo, ¿no? O de oportunidades que hay para optimizar ciertos aspectos o ciertos procesos, si no lo has tenido, pues tu campo de visión es muy limitado. Aquí en el TEC de Monterrey, en EGADE, tú lo sabes también como yo, Pedro, recibimos a muchos jóvenes muy entusiastas por emprender, lo cual nos encanta, pero a menudo si no has tenido esa exposición, repito, a alguna industria, pues tu detección de oportunidades se encuentra pues limitada, ¿no? Pues muy bien. En mayo pasado, Pedro, la plataforma de criptomonedas Bitso se posicionó como el segundo unicornio mexicano y como la tercera empresa de fintech más valiosa de América Latina. ¿Qué sectores viven en la actualidad, desde tu opinión, Pedro, un momento de auge especial, interesante, especialmente llamativo para el emprendimiento con tecnologías emergentes? Así es, como bien lo mencionabas, Jaime, al inicio de la grabación, el término de unicornios es un término que viene ya también posicionándose cada vez más en el mundo del emprendimiento y poco a poco lo hemos ido entendiendo y viendo el valor que hay detrás de estos unicornios, ¿no? Yo aquí pondría sobre la mesa, primero, que hay un enorme potencial en Latinoamérica para ser sede de un crecimiento exponencial de unicornios. Esto simple y sencillamente debido a que tenemos el volumen, esa masa crítica de población y unas tasas de crecimiento que ya quisieran otras regiones del mundo. Si bien no son las más grandes, son las regiones al menos que están creciendo cuando hay épocas de crisis. Creo que Latinoamérica ha salido más o menos bien librado, ¿no? Con excepción de, obvio, algunos países. Pero esto nos abre la puerta. Pedro, perdona la interrupción. Además de lo que mencionas sobre la tasa de crecimiento, también poblaciones que aún son mayoritariamente jóvenes, ¿no? Y todavía con este pues, ímpetu creativo. Perdóname, nomás quería hacer también esa nota al pie. Sí, no, efectivamente. Es un mercado con potencial de consumo, a final de cuentas, como bien dices, jóvenes que están trabajando, que tienen ingresos y que están dispuestos a gastar, pero siempre y cuando sean en productos cada vez más sofisticados, que son los productos que provienen de la innovación. Entonces, efectivamente, el emprender con tecnología emergente, a final de cuentas, a lo que te lleva es a tener tres cosas, Jaime: productos y servicios sofisticados, cadenas de suministro digitales y modelos de negocio digitales. Si logramos entender esto, a la hora de emprender va a ser muchísimo más fácil ver qué tipo de negocio debemos de poner. Y como tú bien decías, la experiencia en sectores industriales es básica, es elemental, porque efectivamente las tecnologías emergentes no son monopolio de ningún sector, es decir, pueden aplicar a muchos sectores y todos estos sectores en los que impacta
verse altamente beneficiados. Por supuesto que hay unos más adelantados y otros sectores que apenas están como despertando a esto de las tecnologías emergentes. ¿Dónde podría un emprendedor hoy día, o dónde debería poner los ojos un emprendedor para emprender con tecnología emergente? Definitivamente creo que el sector número uno es el sector del software. Este sector pues prácticamente viene avanzando desde hace años atrás a pasos agigantados en lo que es el desarrollo de tecnologías. Otro sector que también se ha visto sumamente impactado de manera positiva es el sector del retail. Todas estas empresas como Mercado Libre, por ejemplo, que ya también es un unicornio en Latinoamérica, ¿no? El área de cuidado de la salud. Ahorita mencionabas el sector farmacéutico. Todo lo que tiene que ver con cuidado de la salud es altamente impactado por las tecnologías emergentes. Sectores tan desarrollados, por ejemplo, en muchos países avanzados como el inmobiliario, el educativo, el sector agrícola, por ejemplo, siendo México un país con muchas regiones agrícolas, aquí hay una enorme oportunidad, así como las empresas de fintech, está el agrotech. Y por mencionar algunos más, bueno, el sector transporte y logística, el sector de entretenimiento y el sector de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, estos serían los sectores en donde habría mucha oportunidad. Y esto va a ser todo un éxito siempre y cuando, Jaime, volvemos a lo mismo, al recurso humano. Si impulsamos el estudio de las carreras STEM, ya no solo en hombres, fíjate, también en mujeres, es otro tema. Vamos a decirle emprendimiento con tecnología emergente desde el punto de vista de género, porque también hemos visto que también hay una tasa muy baja de mujeres estudiando carreras STEM. Y ya para cerrar esta idea, bueno, pues me gustaría destacar, ¿no?, cómo el Hub de Inteligencia Artificial que tenemos en el estado de Jalisco por parte del TEC, pues es una muestra del granito de arena que estamos poniendo pues para impulsar el emprendimiento con tecnología emergente. Haces un listado, Pedro, muy interesante de sectores que consideras especialmente propicios para emprendimientos con esta escalabilidad, con este potencial, si me lo permites, de disrupción a través de las tecnologías emergentes, que estoy seguro que va a atrapar la atención de mucha de nuestra audiencia. Un punto que tú has tocado, Pedro, en tu rol como investigador también, es que los agentes del ecosistema emprendedor en México deben de sembrar no solamente el deseo de emprender, sino también de hacerlo con una mentalidad orientada al crecimiento, ¿no?, esa escala de la que hablábamos, y la innovación. A mí me parece muy importante ese punto, porque a menudo se piensa erróneamente que la investigación y desarrollo, el R&D, como se le llama también en inglés, pues es terreno exclusivo de las grandes empresas y los grandes corporativos. Y muchas de las innovaciones, ya en la realidad, más disruptivas, más innovadoras, pues vienen de startups, que son las que, digo, y tú has mencionado muchos ejemplos, varios de ellos son ya unicornios, que generan a una escala mucho menor en cuanto a tamaño de la empresa, generan la disrupción, son más capaces de probar ideas que rompen y cambian paradigmas, y desde ahí sacuden a la industria, ¿no? Entonces muchas veces son los jugadores chiquitos o comparativamente chiquitos, ¿no?, en cuanto a personal, empleados, etcétera, donde viene mucho del cambio. Entonces, si nos pudieras platicar, Pedro, de por qué haces este énfasis en emprendedores con una mentalidad orientada al crecimiento y a la innovación. Así es, Jaime. Mira, yo tengo toda la certeza de que si bien las grandes empresas se puede decir que tienen pues el capital para comprar tecnología, en realidad son las startups quienes tienen la mayor posibilidad de beneficiarse de las tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque una startup puede, con las tecnologías emergentes, alcanzar una escalabilidad en nichos de mercado donde las grandes empresas todavía no tienen participación. Ese es el consejo y la recomendación para los startuperos. No traten de comerse el mercado de Apple. Busquen un mercado distinto al de Apple, un mercado en donde Apple tarde en entrar a esa competencia o que ni siquiera va a poder entrar a ese mercado. Esa es la oportunidad, pero a la vez el reto de los emprendedores. Entrar en esos mercados en donde las grandes no pueden hacerlo
no entrar en mercados maduros, entrar a satisfacer nuevas necesidades, y eso pues obviamente es mucho más fácil hacerlo desde una startup que arranca ligero a desde una gran empresa que tiene ya altos costos fijos, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. El otro punto es que en nuestro país, Jaime, sí hay tenemos una alta tasa de creación de empresas a nivel nacional, que se da principalmente en el sur del país, pero que esta creación de empresas no necesariamente responde a lo que nuestro país está demandando. ¿Por qué? Porque estas empresas se les puede llamar o considerar como empresas de subsistencia. Son empresas, sí, que se abren a cada momento en el sur del país, pero que no tienen ese valor agregado para ser llamadas startups y no se diga mucho menos convertirse en unicornios. ¿Por qué? Porque al ser de subsistencia no está la innovación presente, ¿sí? Entonces es importante que cuando se emprenda se tenga desde el inicio ese mindset de hacerlo con innovación. Y estas son las empresas, Jaime, que van a redundar en el mayor impacto económico y social que requiere el país. Estamos hablando de que a nivel mundial solamente un 9-10% de los emprendedores del mundo son considerados de alto impacto. ¿Qué es un emprendedor de alto impacto? Pues es aquel emprendedor cuya empresa tiene un crecimiento en ventas, en empleo y en riqueza por encima del promedio del resto de los emprendedores. ¿Te fijas? Es una élite muy pequeña que accesa a mercados internacionales con productos innovadores. Y entonces, cuando nosotros emprendemos por subsistencia, nunca vamos a llegar a este nivel. Vemos a muchas empresas en México que no tocan un mercado internacional, que su tecnología pues realmente no es novedosa, que no está siendo utilizada para solucionar nuevas necesidades. A lo mejor nomás está siendo enfocada a abatir costos, lo cual es bueno, pero no es suficiente. Entonces, aquí hay todo un campo fértil para el emprendimiento con innovación, hacerlo desde un inicio con una mentalidad de alto crecimiento, de alto valor, y paradójicamente se puede decir que es preferible tener pocas empresas altamente innovadoras a un enorme conjunto de empresas que no necesariamente contribuyen al desarrollo económico y social. De acuerdo, sí, evitar esa pulverización en pymes, ¿no? Sino tener a pymes realmente de alto impacto. Pedro, elaborando un poquito más sobre tu visión y tu experiencia, pues hemos mencionado ejemplos como Kavak, Mercado Libre, yo agregaría pues, Rappi, ¿no? Es una empresa colombiana que también es ya considerado un unicornio, Clip en México, y no todas, pero muchas de ellas son empresas de servicios. ¿Tú consideras que las oportunidades de mucha mayor innovación y mucho mayor impacto, crees que están sesgadas más hacia servicios que a manufactura, que a productos tangibles? ¿O crees que las oportunidades están igualmente distribuidas en ambos segmentos? Sí hay una relación importante, Jaime, de aquellas economías que se consideran altamente innovadoras. Por poner un ejemplo, ¿no? Países europeos como Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra. Sí se ve que su economía está predominantemente, valga la redundancia, dominada por empresas que están en el sector servicios. Sí hay una alta correlación entre innovación y empresas de servicios. La innovación y las empresas innovadoras y de alto crecimiento no son exclusividad de los servicios, pero sí es importante al menos saber que sí hay una correlación. Ahora, nuestro país, México en particular, no es un país que se caracterice todavía por ser una economía de servicios, pero tenemos que transitar hacia allá. La misma innovación nos va a llevar hacia allá. Somos un país de alta eficiencia en la manufactura. Tenemos los sectores tecnológicos de alta tecnología. Simplemente el Bajío es un ejemplo de industria aeronáutica, aeroespacial, automotriz, farma, agrotecnología, etcétera. Hay una infinidad de sectores en donde son empresas de servicio, de tecnología. Y aquí los emprendedores básicamente lo que deben de ver es cómo emprender, quizá de la mano de estas grandes empresas, vendiéndoles productos y servicios sofisticados para aprovechar y hacer sinergia con estas grandes empresas que ya están
exportando productos y servicios a nivel mundial. Entonces, no quisiera decir que sea una restricción hacerlo en el área de servicios, pero sí también viendo el comportamiento de las startups altamente innovadoras, sí hay un dominio por parte del sector servicios. Y quizás eso, Pedro, es una oportunidad también a los emprendedores o protoemprendedores y emprendedoras que nos escuchan en este episodio. Es una invitación porque pues no, el sector de servicios no necesariamente requiere tanto capital o una inversión tan grande, tan fuerte, como lo es el desarrollo de bienes tangibles, manufactura. Entonces eso vuelve un poco más accesible el lanzar proyectos con estas características. Pedro, pues hemos recorrido lo que son para nosotros las tecnologías emergentes, que incluyen muchas que la audiencia ha reconocido, como inteligencia artificial, Big Data, criptoactivos, el Internet de las cosas, y utilizarlas para lograr una escala rápida, una escala muy grande, digamos, con grandes economías de escala y con costos marginales decrecientes. Hemos recorrido sectores que desde tu perspectiva como analista y profesor y directivo nuestro en EGADE Business School, Pedro, son sectores especialmente propicios para este tipo de proyectos y este tipo de disrupción. Hemos anotado que no todos, pero muchos de estos emprendimientos están en el sector de servicios y que no basta con tener pymes, queremos y necesitamos pymes en América Latina, pymes de alto impacto y que realmente atienden oportunidades sofisticadas de alto valor agregado. Y en conexión con eso, pues que puede ser muy útil para aquellas personas que quieren emprender, primero tener una inmersión de algún tiempo, algunos años quizás, en una industria, en una multinacional, para entender mejor esas oportunidades de proveeduría, necesidades, temas donde uno puede hacer disrupción, pero ya con un nivel de sofisticación y de especialización importante, que a menudo pues, no se ven esas oportunidades si uno no ha estado en la industria directamente antes. Pues Pedro, no sé si hay alguna reflexión final para redondear esta muy interesante conversación que nos quisieras compartir. Sí, Jaime, me gustaría simplemente cerrar quizá con el tema de nuestro próximo episodio de Territorio Negocios. Ver que, mira, todo esto de las tecnologías emergentes surge producto de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y en este contexto, ¿qué hace la cuarta revolución industrial, Jaime? Básicamente es un proceso que nos está llevando a una fusión de tecnologías que está prácticamente desvaneciendo las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entonces, aquí es donde surgen las tecnologías emergentes. Y hay algo bien interesante. Conforme avanzamos como gran mundo hacia la revolución, hacia la cuarta revolución industrial, nos damos cuenta de que hay muchas desigualdades a nivel mundial que se vuelven muy evidentes, pero que también se vuelven inaceptables, Jaime. Y entonces esto nos da pie a que los emprendedores que emprenden con tecnología emergente, y dado que lo hacen con tecnología emergente, pueden tener una amplia escalabilidad y solución de problemas a gran escala. Se está visualizando lo que se conoce como el Deep Tech Entrepreneurship. ¿Qué es esto? Son las startups que arrancan con tecnología emergente, pero que están orientadas a satisfacer las grandes desigualdades que hoy día existen en el mundo. Entonces, para los millennials, estas generaciones millennials que buscan impactar al mundo y resolver los problemas de la sociedad, creo que la invitación y la inspiración de nuestra parte es a que lo hagan, y no solamente lo hagan con ese fin de lucro, sino con ese fin también de dejar a este mundo mucho mejor del que lo estamos encontrando cuando llegamos. Oye, Pedro, y justo lo que dices es pues la misión, que tú sabes muy bien, nuestra misión en EGADE, que es formar a líderes omniemprendedores que atiendan estos desafíos de nuestra época a través del valor compartido. Pues sensacional tenerte con nosotros, Pedro. Qué gusto conversar de este tema que estoy seguro que es del interés de la audiencia. Tuvimos con nosotros a Pedro Carrión, profesor investigador y director del MBA Online y del MBA en la sede Guadalajara de EGADE Business School, y su servidor Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México, también de EGADE Business School. Esto fue Territorio Negocios, emprender con tecnologías emergentes. Gracias por sintonizarnos y no olvides unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Hasta pronto.
Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios, el podcast de GADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.